lado es tratar de romper el círculo vicioso de la desnutrición. Madre desnutrida, hijo desnutrido, y ese círculo es el que mantenemos dentro de las comunidades y los departamentos. Y esto no solo es en Alta Verapaz, es en toda Guatemala, en lo que se está haciendo. ¿Y ese recorrido de casa en casa, desde cuándo se dejó de hacer, Aurelia? Yo en el 2016, que yo todavía estuve allá, si no me equivoco, 14, ya no se hacía la categorización ni la caracterización de comunidades como se hacían en el 2008-9. Son familias vulnerables las que se atienden. Y el trabajo de categorización y caracterización de comunidades, como se hacía en el pasado, que era visita de vivienda en vivienda, debería de darse para ir identificando exactamente dónde está la vulnerabilidad y qué procesos deberían de darse. Porque solo así la atención es puntual. Claro. Y podemos entonces rescatar familias y rescatar niños, que es lo más importante, que son vidas, ¿verdad? Claro. Porque yo recuerdo la categorización de comunidades en el pasado era de casa en casa. Íbamos de vivienda en vivienda y de ahí hacíamos el filtro para la caracterización de la familia. Expertas pueden decir dónde está la situación crítica, pero si el resto de instituciones no están como prioridad en esos puntos, no lo van a atender. Es que si se concentra en una sola institución, no como secretaría, sino que ejecute ya acciones y directamente está identificando y está detectando. Pero sí, la institucionalidad creo que ha quedado como muy al margen de solo informar. Claro. Extensión de cobertura. Al no tener extensión de cobertura, la visita esporádica es mucho más alejada y ya no va un equipo completo hacia el lugar poblado, sino que va un enfermero, si bien le van, van dos, pero solo se enfocan a vacunar. Sí, pues, pero ya... Exactamente, eran ONGs contratadas por el ministerio, por el gobierno, para llegar a ciertas áreas y ellos cubrían y mantenían la cobertura del área. Debemos darles de comer y mantenerlos llenitos. Claro. Pero ya la formación de su cerebro y todo ya ocurrió. Entonces, darles alimentación escolar sí ayuda, porque en la casa no hay. O sea, tienen una comida que recibir allá. Pero aquí lo más importante es atender a la joven antes de su embarazo, para que el terreno sea fácil para ponerla buena. Y creo que se quedó un poco obsoleta ya 20 años después. Creo que nos toca revisarlo ahora, actualizarlo, no sea cambio para acciones que se están haciendo bien. Que los candidatos o los futuros gobernantes también piensen en eso. Que los cambios lo único que hacen es frenar desarrollos que van encaminados al bienestar de la población y principalmente la niñez. Bienvenidos a otro episodio de Otra Perspectiva Podcast. Hoy continuamos con este tercer episodio que está relacionado a esta serie que hemos denominado de nutrición y seguridad alimentaria en Guatemala. Hoy nuestra invitada es Aurelia Tomás, quien se encuentra en Alta Verapaz. Ella cuenta con un posgrado de seguridad alimentaria y pobreza que cursó en Flaxo y que respaldó también la FAO en el 2005. Fue la primera delegada departamental en Alta Verapaz de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la CESAN, en el año 2005. De igual manera tiene estudios de ingeniería ambiental y fue, como señalé al inicio, la primera delegada de la CESAN en el departamento de Alta Verapaz del año 2005 al 2010. De igual manera, ha sido subdirectora del programa materno-infantil de diversificación alimentaria con Mercy Corps y con apoyo de USAID del 2010 al 2015. Volvió a regresar nuevamente como delegada departamental de la CESAN para el departamento de Alta Verapaz en los años 2016 al 2018. Y del 2018 al 2020 fue consultora del programa de la primera infancia por parte de UNICEF en el departamento de Alta Verapaz. De igual manera ha sido consultora de CATIE con respaldo o acompañamiento a la subsecretaría o al subsecretario técnico de la CESAN durante el año 2020 al 2021. Estuvo como gerente del proyecto de emergencia con plan internacional en seguridad alimentaria siempre para el departamento de Alta Verapaz. Y del año 2023 a mayo del presente año
estuvo como jefa de oficina de campo del Programa Mundial de Alimentos del PMA. Así que como ustedes observarán y han escuchado, tenemos a una persona que tiene mucho expertise, mucha experiencia en este proceso y en este tema que yo lo he dicho, Aurelia, creo que para un guatemalteco no nos debemos sentir como muy satisfechos de que tenemos el primer lugar de desnutrición a nivel de América Latina y estamos en el quinto o sexto lugar a nivel mundial. Entonces, qué mejor que con usted, Aurelia, que tiene esa experiencia de campo, que podamos conversar y dar elementos y aportes en este podcast que hemos ido tratando de desarrollar y de dar elementos e información a quienes nos escuchan para poder tratar de ver cómo corregimos el rumbo a lo que viene en los próximos 10 o 15 años, porque además no solo seguimos teniendo problemas, eh, como la desnutrición o la pobreza, sino que de igual manera estamos como con nuevos desafíos hacia los próximos 15 o 20 años, en donde se está reduciendo la población joven, estamos envejeciendo como país hacia el 2050 y además tenemos factores de migración fuertes, sobre todo en el área rural, que de una u otra manera están cambiando la conformación del país. Así que Aurelia, le agradezco por su tiempo. Sé que también no logramos coincidir físicamente por el tema de salud, pero qué bueno que ya también se está recuperando y le agradezco por su tiempo y su participación. ¿Cómo se encuentra, Aurelia? Buenos días, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirme y aguantar a que yo recuperara mi salud para poder hacer esta conversación. Ya me siento bastante bien, pues muy contenta y también con alguna tristeza de compartir con usted la situación de seguridad alimentaria del departamento de Alta Verapaz. Y en esa parte, Aurelia, el departamento de Alta Verapaz tiene un elemento, digamos, como referencia a nivel nacional. Es un departamento que tiene mucha riqueza natural, mucha riqueza paisajística, mucha historia, pero de igual manera es el departamento que presenta los más altos índices de pobreza y de desnutrición en general en todos los municipios que tiene ese departamento. De los 15.855 niños que tiene reportados el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con desnutrición aguda. De estos, 8 han muerto en los primeros 6 meses del año y 4 eran originarios de Alta Verapaz, uno de los departamentos con mayor incidencia de pobreza rural en el país, de acuerdo con el mapa de pobreza rural, tierras de donde es originario también Marito. Buscar comer algo más que maíz es su meta diaria, sin embargo, casi nunca lo consiguen. Su madre, Rosalía, espera que su esposo Mario lleve algo de dinero para poder alimentar a sus 6 hijos, pero la dieta de la familia consiste básicamente en maíz. Para ellos, un quintal de maíz representa 15 días de comida. Un quintal come 15 días. Un quintal para 15 días. La historia de la familia Caal Tiul se repite a lo largo y ancho de la República. La falta de seguridad alimentaria, el deficiente acceso a los servicios básicos, el mal manejo de los desechos sólidos, el escaso acceso a la salud y educación son una de las tantas limitaciones que tienen para poder sobrevivir el 51% de los guatemaltecos que viven en condiciones de pobreza según datos del 2023 del Banco Mundial. ¿Qué no hemos hecho bien? Y me refiero cuando no hemos hecho como país, como Estado, para que Alta Verapaz muestre esos indicadores que hoy nos presentan a nivel de todas las estadísticas del INE y de todos los organismos internacionales con relación a pobreza y desnutrición. Gracias, licenciado, por la pregunta. La verdad es de que sí es lamentable el lugar que ocupamos a nivel nacional como Alta Verapaz, considerando en serio las riquezas que tenemos en el departamento. ¿Qué no hemos hecho bien? Y yo creo que hacemos partes bien y luego votamos lo que estamos haciendo bien por pensar en que hacemos algo mejor. Y a veces entonces eso frustra un camino ya o algo ya hecho y que ya se está trabajando por hacer cambios de metodología. Ujú, Cada gobierno, yo creo, y voy a decirlo así seriamente, ujú. cada gobierno que entra trae un programa
pero que no da continuidad al que ya está implementándose. Eso entonces cambia estrategias, enfoques y perturba la continuidad de procesos que deberían de darse. Entonces, eso hace que cuando ya se logra un avance, se frena y se retrocede. Y por Claro. eso estamos en esta situación. Bueno, y aunque vamos a hablar de esa parte de la experiencia y del tema de los gobiernos más adelante, yo quisiera preguntarle en la cotidianidad y en esa experiencia que usted tiene día a día en las diferentes comunidades, los diferentes municipios del departamento del Tabarapaz, ¿cómo se vive, cómo se identifica la desnutrición en el departamento y también cuál es el impacto que tiene en la niñez, digamos, en las últimas dos generaciones, cómo se ve ese impacto? La verdad es de que lo aprendí durante años, de que al no atender a una madre, yo creo que lo que siempre hemos hablado es tratar de romper el círculo vicioso de la desnutrición. Madre desnutrida, hijo desnutrido, y Ujú, ese círculo es el que mantenemos dentro de las comunidades y los departamentos. ujú, Y esto no solo es en Alta Verapaz, es en toda Guatemala, donde las niñas se siguen casando a muy temprana edad ujú, y con una desnutrición sin un cuidado de su salud. Estos embarazos tan tempranos son los que traen estas secuelas y embarazos escondidos, porque las niñas no dicen que están embarazadas hasta cuando ya van a tener al bebé. Por lo consiguiente, durante los primeros meses del embarazo, que es donde deberían de estar bien preparadas y recibir toda la alimentación adecuada para que este bebé nazca grande, sano y fuerte, no se logra hacer. Entonces, esta falta de atención a la niñez, todavía estamos muy lejos de tener niñas educadas o que estén estudiando y con el ujú. entusiasmo de salir adelante. Esta es la situación difícil y las familias numerosas todavía, que no, que un padre de familia o los programas para padres, para que se eduquen a los padres, ya no se están dando, como en Ujú, un inicio se hacía. Creo que los ensayos gubernamentales también frenan todos estos procesos, porque hay programas muy buenos, exitosos de algunos gobiernos pasados que no se siguieron dando, como ujú. es la educación a los padres, la Correcto. educación sexual y reproductiva, estos mensajes claves que llegan a las Ujú. familias sí causaron impacto en algunos, pero debieron dar continuidad. Pero cuando ya no se siguen con estos programas es cuando se cortan procesos iniciados que podrían llevar éxito, pero es a largo plazo. Claro. Y es más en la mujer en donde se identifica un poquito más la situación más compleja en el tema de la nutrición, Aurelia, por los efectos, en este caso, de la reproducción, o también es en el caso de los niños. O sea, ¿quién es el segmento más golpeado? En el pasado, podemos hablar de 15 años atrás, porque digamos la ley de seguridad alimentaria cumplió ahora 20 20 años, años. 20 20 años. años, ajá. Cuando se empezó con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y los procesos de sensibilización, se encontraban que eran las niñas las más afectadas y Ujú, que los varones eran los mejor nutridos. En aquella ujú, época, eh, pues las mamás o, atendían mejor al varón porque era la ujú. fuerza de trabajo, pero eso ha ido cambiando. Ahora hemos encontrado que las niñas están mejor nutridas y los varones no. Hay como un cambio en Claro, estos números, claro, pero son 20 años. claro, así es O correcto. sea, estos son procesos. Y esos cambios y pequeños cambios sí se logran, pero al ir cambiando también las estrategias de abordaje gubernamental, frenan otros procesos que ya van avanzando y lográndose. Ujú.
Y por eso continuamos con estos altos indicadores en Alta Verapaz. Es terrible cómo está. No hemos avanzado. Y en esa parte, Aurelia, también hay, sí tiene mucho que ver también en la vinculación de la pobreza y la desnutrición. ¿Cuál es esa vinculación de la pobreza y la desnutrición? Sí, intrínsecamente están vinculadas. Es más, a pesar de la pobreza, hay muchas familias que están sanas Ajá. porque consumen como más nutrientes de mejor calidad cuando consumen hierbas de su huerto, cuando Ujú. consumen, eh, o sea, todavía no se ha vinculado que ser pobre nos lleve a desnutrición. Ok, ok. Yo pienso que no, es educación. Es educación. Es educación porque al tener más recursos nos vamos a comida chatarra, nos vamos a consumir otro tipo de comida que normalmente no Ujú, es alimento, no es de gran valor nutritivo. ujú. ¿Y qué efecto tiene también en esta parte, por ejemplo, en el área rural, ¿verdad? Usted marcaba el tema de las hierbas y de una u otra manera que hay cierta como comida ancestral, ahí está el tema de los granos básicos y que eso también tiene que ver mucho con el tema de la seguridad alimentaria. El que se mantenga, vuelvo a insistir, ¿verdad? Aunque usted ya lo estaba marcando, la pérdida, digamos, de esta como alimentación ancestral, esta dieta ancestral, tiene que ver mucho más por conocimiento que por pobreza, por acceso a inclusive de recursos a esos alimentos. Perdón, Lick, esta pregunta no se la escuché bien, me No, no me estaban escuchó. interrumpiendo. Ah, va. Le preguntaba, es que con relación siempre a este tema que usted hablaba de la alimentación, le marcaba, usted señalaba el Yo no tema lo de escucho. educación como un referente en el tema de familias más que el tema de la pobreza. ¿Me escucha? Ahora sí. Va. Entonces, la pregunta que era es, en esta lógica de la comida, digamos, o de la dieta No, ancestral, Lick, no lo escucho. ¿no me escucha? Ahora sí. Ok. En eso de la comida ancestral, de las hierbas, por ejemplo, que usted marcaba, eh, ¿se ha perdido o no se ha perdido en el caso del área rural? Y si se ha perdido, ¿por qué razón ha sido? ¿Es más por el tema de acceso, de dinero, o por falta de educación, o porque se ha perdido esa transmisión en las comunidades para estar mejor alimentados? Son varias teorías las que se puedan manejar. Ujú, Digamos, las familias son muy numerosas y la extensión de terreno con que cuentan no es suficiente para la distribución al final del tiempo y los espacios entonces ya solo quedan para viviendas ujú, correcto. y ya no quedan espacios para la producción de alimentos. Ujú, Eso es uno de los factores factores. que limitan la producción de alimentos nutritivos, o sea, los huertos. Ujú, Muchas organizaciones han trabajado para la promoción de huertos familiares en pequeños espacios, adoptando nuevas formas, porque podemos ver que hay cantidad de terrenos, ¿verdad? Pero son ujú, propiedad privada. Las familias que tienen su poquito de terreno, pues lo dividen dentro de los hijos. ujú, ujú. Y no sé, pero la historia de invasiones en Alta Verapaz también es fuerte, invasión de fincas y todo, porque son familias numerosas que van buscando cómo Claro. dejar de esto a las familias y la dependencia también del maíz, que es el alimento Ujú, principal del quechí, a pesar de que sabemos ahora de que podría no ser la fuente tan principal, pues la gente sigue sembrando maíz y la producción sigue siendo escasa, ¿verdad? claro. Ajá. Estos son factores que limitan a veces el acceso a una alimentación adecuada. Y ahora también hay un factor climático, el tema de lluvias, inundaciones, sequías.
cómo eso está impactando también con relación al acceso y a la disponibilidad de alimentos para que efectivamente las familias o los niños no caigan en niveles de desnutrición. El cambio climático ha afectado parejo a todo. Ujú. Esto sí es, digamos que ancestralmente nuestros antepasados sabían en qué época podían sembrar, en qué época cosechar. El cambio climático no está siempre como de conocimiento para familias a nivel comunitario y ellos siguen sembrando, haciendo su siembra en la época que ellos traen como conocimiento ancestral y pierden a veces la Cosechas. semilla, Ajá. ¿sí? La semilla, porque la Ujú. ponen en el suelo y este ya no produce nada y si tienen solo esa disponibilidad de semilla, hasta ahí llega la intención de siembra. Claro. Eh, Actualmente, pues sí se han dedicado a capacitar más a la población, técnicos del MAGA van a comunidades y empiezan a hacer este cambio para hacer la adaptación al cambio climático. Ujú. Pero como todo, creo que empezamos tarde también con estos procesos Claro. y eso también no ha ayudado. Hay mucha pérdida de semillas por parte de la población que reporta la población, las semillas criollas que pues soportan a veces un poco más a las eventualidades del cambio climático. Claro. Y al no tener esa semilla, la población pues va empezando a perderla incluso. Y luego depender de las semillas mejoradas, que tienen un costo y que a veces dentro de las familias no tienen ese recurso para comprar ese tipo de semillas. Claro. Claro. Ok, bueno, y ahora en esta lógica de, más sí hemos ido marcando un poquito el tema de la problemática, en la lógica de la institucionalidad, usted estuvo en el proceso, digamos, de la conformación de toda de esta ley que creó todo este sistema de seguridad alimentaria y nutricional. Fue la primera delegada de la CESAN en el departamento de Alta Verapaz. A 20 años, Aurelia. ¿Cómo evalúa usted ese sistema? ¿Qué ha funcionado? ¿Cuáles han sido los aciertos? ¿Y cuáles también han sido las fallas? Yo creo que mucho del tema ha funcionado para la alerta y para que la población también conozca y vayan haciendo cambios en la manera de sembrar, de comer, de manejar su salud. Ujú. Han habido aciertos con la Secretaría de Seguridad Alimentaria, pero siendo secretaría a veces se limita mucho porque los actores que ejecutan los procesos son otros y Claro. las recomendaciones no siempre se siguen porque a veces los factores políticos son diferentes. Ujú. Entonces, como secretaría puede recomendar, pero no siempre tener el resultado esperado, ¿verdad? Y Cla- eso sí frena mucho, digamos, la intención de cambiar algo ya a nivel comunitario, a nivel de familia. ¿Cree usted que sí es importante como hacer un girar al tema de la institucionalidad precisamente por el hecho que algunos expertos han marcado que marca la diferencia el trato de un secretario con un ministro, ¿verdad? O con viceministros. Y generalmente en la lógica de nuestra organización del organismo ejecutivo, el secretario solo asesora, pero no ejecuta, como usted lo señalaba. Y en las mesas principales, pues está el presidente y los ministros o viceministros y los secretarios están a un lado. Eh, ¿Cree que esa parte de la institucionalidad habría que como repensarla para que efectivamente tenga una vinculación? Porque además tiene que ver el tema, en esta lógica que usted marcaba de la no transmisión generacional de la desnutrición y el acceso a los alimentos, hay una tarea que le corresponde a salud, la ventana de los 1000 días o lo que se ha extendido, las brigadas. Pero luego tiene que atenderlo el MIDES con el tema de las familias que están en nutrición, y luego tiene que venir el MAGA con el tema de los alimentos, y a partir de ahí algunos determinan que hay una dispersión. ¿Cómo usted también comparte esa visión? A partir de ahora yo lo comparto porque como secretaría pueden emitir alertas, pueden decir dónde está la situación crítica, pero si el resto de instituciones no están como prioridad en esos puntos, no lo van a atender. Ujú. Ujú. Es que si se concentra en una sola institución,
no como secretaría, sino que ejecute ya acciones y directamente está identificando y está detectando. Pero Ujú. sí, la institucionalidad creo que ha quedado como muy al margen de solo informar. Claro, claro, Para esta época ya no podemos estar informando, podemos estar detectando, identificando y atendiendo casos inmediatamente, pero se depende de otra institución para atender los casos. claro. Sí, y sobre todo por el tema del tiempo, ¿verdad, Aurelia? Porque al final de cuentas hemos llevado 20 años en identificar, en dar alerta, pero al final seguimos con los mismos indicadores. O sea, realmente la reducción de la desnutrición a nivel nacional creo que solo ha marcado 2 grados, 2 puntos hacia abajo, pero de igual manera estamos con más del 47% de población infantil con desnutrición. Especialmente aquí en Alta Verapaz. Ese es el tema. Que por más que se ha trabajado, se logra avanzar, pero luego se retrocede. Entonces, el tema aquí es, normalmente decimos, es que hay una vinculación, la Secretaría da alertivos y se accionan los ministerios, pero normalmente no es en el tiempo y con la rapidez que uno quisiera para salvar a esta niñez que cae en desnutrición aguda. ¿Ya? Ah, O el trabajo concreto con las madres, con la juventud, para también retrasar un poco esos embarazos. ujú, Aquí ujú, Alta Verapaz tiene los números altísimos de embarazos en niñez y adolescencia, o sea, la adolescente embarazada. Debemos seguir enfocando esfuerzos en las escuelas, en colegios, para tratar de cambiar esos números e indicadores que tenemos en el departamento. Pero tiene que ser un trabajo articulado, claro, institucionalmente hablando. claro, claro. Ok, bueno, Aurelia, entonces sobre esta lógica de la institucionalidad y el tema del cambio, creo que sí es importante marcarlo ahorita, y usted lo marcaba al inicio, ¿verdad? Decía de que hay una parte también de la debilidad en cuanto a esos cambios de programas o de políticas de los distintos gobiernos, y lo marcamos, por ejemplo, una lógica de los últimos 5 gobiernos, que como si nada son 20 años, ¿verdad? O sea, desde Colón hasta la fecha. Yo le quisiera preguntar. ¿Qué proyectos o qué programas realmente han funcionado en el tema de la nutrición? Eh, ¿Qué rescataríamos desde los programas de Colom, Otto Pérez, el presidente Amy Morales, Yamatei o Arévalo, para que efectivamente se pudiera decir, bueno, hagamos como un mix de esos programas que sí han funcionado para que aquí en los próximos 10 años realmente sí haya una reducción significativa de la desnutrición, no solamente en Alta Verapaz, sino también en Guatemala a nivel nacional? Correcto. Pues yo creo que todas las estrategias para prevenir y para reducir la desnutrición crónica han sido como bien diseñados, bien pensados, pero no han tenido continuidad. Ujú, El problema es la continuidad de las estrategias de prevención. Arrancamos con la EMPDS, que era la estrategia de prevención de la desnutrición crónica, ujú, educando a las familias, educando a las madres. Y yo creo que eso tiene que claro. seguir trabajando con las niñas, las señoritas para sus cuidados, seguir trabajando con los padres de familia para la producción de alimentos adecuados, el Ujú, consumo de alimentos, porque ahorita vamos a los lugares poblados y vemos la basura de una familia ujú, y es más comida chatarra, claro. botes, bolsas, y la producción orgánica, que es naranjas, mangos y Ujú, todo, ya no se lo consumen. O sea, ujú, tenemos que retomar la educación alimentaria como tal. claro. Y Y está bien, me parece bien que cada gobierno quiera implementarlo, pero no hacer a un lado el trabajo ya realizado. correcto. Y por ejemplo, Ajá. ahí en el proceso de los programas, Aurelia, por ejemplo, bueno, pasamos un poco, vamos al inicio, por ejemplo, en la identificación de los casos de desnutrición. Yo sí me recuerdo claramente, por ejemplo, del plan de la ventana 2010, que creo que se quedó instaurado desde el gobierno de Colón y luego, no, desde el gobierno de Oscar Berché,
que fue la primera dama, me recuerdo yo, que fue la que promovió eso y luego lo retoman en el gobierno de Álvaro Colón. Pero luego entiendo, en el gobierno de Otto Pérez se extiende de los 1000 días, usted me corregirá, hasta creo que son 2000 o 3000 días en el tema del seguimiento de la niñez. Pero hoy, a la fecha, entiendo yo que sigue habiendo un poco del problema, o sea, quedó en el programa del Ministerio de Salud, pero no hay brigadas para la identificación de la desnutrición, y creo que tampoco hay un complemento de la institucionalidad, digamos, de centros de salud o los centros de 24 horas, los CAPS que tenía en su momento el gobierno de Colón para atender el tema de la nutrición. Vamos por ahí, digamos, qué funcionó y qué no y cómo retomarlo, porque al final de cuentas el tema es que no tenemos mucho tiempo para esperar otros 20 años y que solo en otros 20 años ya vamos a estar mucho más grandes y vamos a estar hablando que solo bajaron 4 puntos. ¿Qué aspectos, por ejemplo, en esa parte de salud usted podría rescatar? Yo respeto mucho y seguramente me dirán que me quedé atrás, pero el PEC, el programa de extensión de cobertura, Ujú, que funcionó en aquella época, ayudaba mucho para la educación a las ujú, familias. ujú, O sea, el solo hecho de que una vez al mes llegara una brigada hasta el lugar poblado y que dedicaran su tiempo a educar a los padres o madres de familia, ayudaba en ujú, ese momento para cambiar comportamientos en familias, incluso, y mejorar la nutrición, aprovechar los recursos que habían en la comunidad, frutas y verduras. O sea, eso lograba un poco el programa de extensión de cobertura. Al no tener extensión de cobertura, la visita esporádica es mucho más alejada y ya no va un equipo completo hacia el lugar poblado, sino que va un enfermero, si bien le van, van dos, ajá. pero solo se enfocan a vacunar, Sí, pues, pero ya, ahora a lograr coberturas. en ese programa es el que lo generaban realmente algunas ONGs, ¿verdad, Aurelia? Que era el tema de la extensión de ONGs. Exactamente, eran ONGs contratadas por el ministerio, por el gobierno, para llegar a ciertas áreas y ellos Ujú, cubrían y mantenían la cobertura del área. ujú, Esa, correcto. esa fue una buena estrategia para que las familias no solo tuvieran acceso a atención de salud, sino que Ujú, atención a la educación ok, en salud, que era lo más importante. Yo creo que antes de curar deberíamos de prevenir, ¿verdad? ujú, Pero el claro, Ministerio de Salud ahorita se está dedicando a curar. claro, sí, es correcto. Ah, Bueno, igual, entonces, y en esa etapa, ya identificadas las familias con el tema de nutrición, marcábamos, ¿verdad? Anteriormente también han habido un tema de transferencias o no. Hoy se mantienen un poco el tema de transferencias de alimentos que tiene el MIDES. Eh, a partir de ahí, ¿ha habido alguna variedad? ¿O cómo usted rescataría, por ejemplo, funciona o no funciona el tema de las transferencias y hasta dónde debería servir como un referente también para el tema de ir reduciendo los niveles de nutrición o atender y combatir la desnutrición? el tema de las transferencias llega a una familia y cuando es numerosa se diluye dentro de la familia y Ujú, es muy poco lo que le va a quedar al niño desnutrido. claro, ujú, Entonces, la atención puntual del niño habría que tomarlo de diferente manera. Y se ve claramente, licenciado, cuando llegan a un centro de recuperación nutricional, ujú, recuperan al niño y cuando lo devuelven al hogar, ujú, no tarda mucho en volver a su estado, porque son familias numerosas. Tenemos que verlo de manera integral y seguir trabajando puntualmente con el tema de planificación familiar, de reducción de ujú, números de hijos. Se está logrando. En el transcurso de mi caminar en comunidades, ahora veo familias con tres, dos, no es la mayoría, ujú, pero ya no veo tanto los 5, 6, 7, 8 hijos claro, que veíamos en el 2000, ¿qué? sí, 2020, 2020, 2021, que claro, eran 8, 14. claro. Sí, y que eso se nota también un poco en los indicadores en el tema demográfico, ¿verdad, Aurelia? Que digamos en el caso del Taberapaz, por ejemplo, marcan que es un departamento tardío, porque digamos ya a nivel de la media en el país, por ejemplo, Guatemala y Zacatepeques
está marcado que hacia 2030 hay una reducción drástica de un 30% en niños de 0 a 15 años. Luego hay Ujú. una fase intermedia que llegará hasta el 2050, que es toda la parte, digamos, de la costa, desde San Marcos hasta Jutiapa, y sube un poco hacia Jalapa, Jutiapa, Izabal, Chiquimula, y que será el tema hacia 2050, pero Alta Verapaz, la parte sur de Petén, que cabal es una zona que toda la parte de Quiché, Huehuetenango y San Marcos marcan la etapa tardía de familias en reducción hasta el 2075, ¿verdad? Pero creo que es un factor un poco de este proceso que usted está marcando, ¿verdad? Que tiene que incidir mucho, pero que de igual manera hay otros segmentos todavía de familias numerosas que también tienen alguna afectación con el tema de la pobreza. Y en esa parte, y le vuelvo a preguntar, por ejemplo, en el presupuesto que vemos hoy, o en los últimos dos, tres gobiernos, en el tema de nutrición, han marcado que la alimentación escolar es el gran segmento de atención al tema de la desnutrición. ¿Está ayudando la alimentación escolar y qué enfoque debería de tener distinto para también no solamente, bueno, está ayudando a que los niños estén en las escuelas, porque no tenemos muchos niños tampoco en las escuelas, que es el otro gran problema, pero está ayudando y es realmente esa como la principal atención al tema del ataque de nutrición o debemos de hacer otra cosa? Es que yo aprendí que hay que atender a la madre, Ujú, a la joven antes de su embarazo para tener un terreno fértil cuando llegue su semillita y así dar a luz a un bebé sano. ujú, ujú, Después acompañar a la madre hasta que el bebé tenga 2 años y ujú, que se forme todo su cerebro y ujú, todo. Así logramos tener niños sanos. ujú. En la escuela lo único que hacemos es darles de comer y mantenerlos llenitos, Claro. pero ya la formación de su cerebro y todo ya ocurrió. Ujú, ujú. Claro. Entonces, darles alimentación escolar sí ayuda, porque en la casa no hay. O sea, tienen una comida sí que recibir allá. Pero aquí lo más importante es atender a la joven antes de su embarazo Ujú, para que el terreno sea fértil, para poner claro. la buena semilla y de él tener frutos buenísimos, pues. Claro. Que ahí podría ser como un poco el tema de la diferenciación que hablábamos al inicio entre el tema de la nutrición y la pobreza, ¿verdad? O sea, usted está marcando esa atención a la madre, a la niña, al bebé, vincula el tema de la desnutrición que marca hasta los 2 años, 5 años, pero ya en el tema de la alimentación tiene que ver el factor pobreza, ¿verdad? Que es la alimentación donde no hay alimentos y el tema de la superación de estos niños hacia otro tipo de situación a la que han tenido sus padres y cabalmente ahí es donde vemos esa vinculación de desnutrición y pobreza. Correcto. Ahí está vinculada la pobreza. Con- bueno, y ya en esta parte, Aurelia, el tema de la coordinación, hay algunos expertos que han marcado que hay una falta de coordinación interinstitucional, ¿verdad? Ya lo habíamos marcado al inicio. Pero en la lógica de la atención a la desnutrición, ¿qué rol juegan los alcaldes, las municipalidades? ¿Tienen un papel determinante y en actualidad es muy débil? ¿Es de recursos? ¿Es de política? ¿Es de voluntad política? ¿Qué rol juegan deberían de jugar los alcaldes y las municipalidades en el tema de la desnutrición? Yo creo que es una falta de voluntad política. Los niños no votan, Ujú, entonces por eso es que no le dedican los recursos y tenemos que trabajar fuertemente. Yo creo que desde que son candidatos, empezar con ellos, la institución tiene que asumir ese rol de empezar la sensibilización para que cuando estén en el poder le pongan presupuesto específicamente a estos temas, ujú, porque lo ven como algo, como que no fuera vinculante al desarrollo. ujú, ujú. Y es lo que debería de apuntarse, porque es el futuro de cada uno de los pueblos, es el futuro del país con quien se está trabajando, la Ok. niñez especialmente. Entonces,
Yo creo que hay que trabajar más intensamente, no parar de hablar de la seguridad alimentaria, parar de hablar de la importancia de los 4 pilares básicos. Ujú, Disponibilidad de alimentos, principal tema. ujú, Ya no estamos produciendo, las áreas están siendo cambiadas ahorita. Las áreas productoras de maíz de Alta Verapaz ahora son palma. ujú, Entonces, hay que está bien evolucionar, pero también hay que educar a la población y generar fuentes de empleo. O sea, es un todo. claro. La seguridad alimentaria es un todo para lograrlo, porque está bien migrar, el maíz ya no se da mucho y nos desgastamos produciendo maíz y que normalmente la gente pone sus recursos para producir el maíz, que Ujú, seguramente es mucho más barato comprarlo que producirlo, pero también hay que enseñarle esto a la población, claro. el cambio. Somos Guatemala, gente de maíz, comemos maíz, desayuno, almuerzo y cena, Ujú, pero entonces hay que ver las formas de producirlo, porque somos familias numerosas que el espacio de terreno que tenemos que dividirlo entre más hijos y ya no ujú, queda espacio para producir maíz. claro. Y en esta dinámica, también cómo superamos estos desafíos de falta de coordinación interinstitucional dentro de todo este sistema de la CESAN y el sistema de seguridad alimentaria que hay a nivel nacional. Si digamos, cuesta que haya una comunicación entre los ministerios, ¿cómo logramos que también eso camine y aterrice bien en la lógica regional y departamental para que haya digamos, una posibilidad de resultados inmediatos y efectivos? Eh, Esa es la parte más complicada, Esa es la licenciada. pregunta del millón, va a decir, esa es Esa es la la pregunta del pregunta millón. del millón sin respuesta porque sentarnos y tener un solo pensamiento es difícil. Ujú, Se complica cuando hay diferentes metas institucionales ujú, y de ahí la necesidad de pensar en no sé, la Secretaría pues empezó un buen trabajo desde el ingeniero Botrán, han venido gente desarrollando esto, pero yo creo que ya debemos de pasar de solo ser ente coordinador, sino que ejecutar programas, ujú. porque es la primera persona que llega al lugar y detecta los casos. Debería de tener de una vez todo el bagaje de herramientas Ujú, para abordar los temas y no dejar que la coordinación nos tome más tiempo para resolver un problema. claro, claro. Y en Creo esa, que perdemos tiempo, sí, claro. mucho Y, tiempo. y en esa situación también de cambio, los cocosanes que están en esta estructura, yo me recuerdo cuando se aprobó la ley, estaba en el Congreso y se marcó un modelo, ¿verdad? Que tenía todo este sistema de seguridad alimentaria desde esta lógica, también desde abajo, como el tipo COCODES, ¿verdad? Que es en el tema de la comunidad. Eh, en el tema de los cocosanes que están alrededor de las comunidades, que también de una u otra manera hemos visto que hay falta de coordinación interinstitucional, que hay una poca articulación entre esta lógica del gobierno a través de los ministerios con los alcaldes. ¿Cómo digamos, se podría fortalecer esa labor comunitaria de estos consejos comunitarios en el tema de seguridad alimentaria y nutricional? ¿Se les fortalece? ¿Cómo se les empodera? ¿Se les da transferencia directa de recursos para que de una u otra manera superen ese elemento que no hace la CESAN o mientras se define una nueva institucionalidad o un ente ejecutor? ¿Qué valoración tiene sobre ese tema, Aurelia? Mire, licenciado, la verdad es de que la organización comunitaria siempre funciona Ujú, y debería de darle deberían de ocupar un lugar importante dentro del sistema de alertas. La COCOSAN, por ejemplo, si se les instruye, se les capacita adecuadamente y cada quien vela por un sector, como antes funcionaba la extensión de cobertura en salud, ujú, donde cada quien velaba por un sector y sabía perfectamente qué estaba pasando en ese sector
Ujú. y daba las alertas a otro nivel. Eso puede funcionar muy bien con las COCOSAN. Correcto. Las comisiones comunitarias de seguridad alimentaria debería de marcárseles así como la gente en las comunidades siempre apoya. La gente en comunidades si se organiza, se les capacita, ellos apoyan y velan por la población que se les asigna. Ujú. Entonces, tener comisiones comunitarias de seguridad alimentaria, asignarle su sector y que ellos velen por ese sector, las alertas llegan al otro nivel, pero a veces se frustran cuando la alerta es trasladada y no llega la respuesta, Claro. Claro. porque la comisión comunitaria le da la alerta a la comisión municipal, pero si la comisión municipal no está fortalecida y hay desaciertos o desacuerdos ahí, hasta ahí llegó la información. Pues ya no sube. Ya no sube, porque debería de ser trasladada a la comisión departamental, la Ujú. CODESAN. Y si la CODESAN no tiene resolución, lo traslada hacia la CONASAN. Ujú. Ujú. Y así la respuesta. Entonces, el fortalecimiento de una COCOSAN es clave para mantener los ojos a nivel de las comunidades. Ujú. Y la gente responde, la gente está atenta de sus vecinos. Entonces, esa información es de primera mano, pero la respuesta no llega a tiempo. Y ahí es donde se frustra el trabajo. Claro, claro. Bueno, Aurelia, y digamos ya en la parte de como ir viendo un poco el tema hacia el futuro y ya ir como finalizando esta conversación, yo quisiera preguntarle, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué tendríamos que hacer para superar este abandono que hemos visto que ha tenido el Estado guatemalteco en el tema de la nutrición? Países como Perú, Brasil, Bolivia, muestran indicadores que han logrado reducir grandemente la desnutrición en 10, 15, 20 años. Como usted señalaba al inicio, el sistema de la CESAN en Guatemala tiene 20 años, pero seguimos con esos indicadores tan altos de desnutrición. Al no tener posibilidades para poder alimentar a sus familias, las personas optan por ir a trabajar a otros países y trabajar como jornaleros, pero al terminar la época de cosecha, se quedan sin sustento para los próximos meses. Van a los países cercanos como Honduras, ¿verdad? Que es donde va la gente a cosechar café. Ahí se va por 2, 3 meses y luego regresa, tiene un poquito de dinero, viene con su familia y luego vuelve a regresar. Pero aún así no es mucho. Aún así no es suficiente y además no es todo, también no es toda la gente. Sin embargo, más allá de la seguridad alimentaria, la desnutrición infantil es un problema integral. La desnutrición es multicausal. El mayor caso se da a través de la pobreza, y no solamente puede ser a través de la pobreza, también puede ser por temas educacionales. Una familia puede tener acceso a los alimentos y no puede ser pobre, y su niño puede estar desnutrido, ya sea también secundario a una enfermedad como una neumonía o una diarrea. Pero como el problema es multicausal, pues corresponde a varias instituciones para que se pueda tratar. Un ejemplo puntual es el tema del acceso al agua, tanto para consumo como para higiene. Si una municipalidad no tiene agua segura, pues el niño se va a enfermar más frecuentemente, ¿verdad? Y pues por consiguiente, aunque tenga acceso a los alimentos y la pobreza no sea el factor, pues también va a estar en un tema, su estado nutricional va a estar comprometido, va a estar desnutrido agudo. Lo peor es que las consecuencias a largo plazo de la desnutrición puede acompañar de por vida a estos pequeños. Se puede tener un niño que en su periodo crítico, que es la ventana de los 1000 días, que comprende el embarazo y comprende los primeros 2 años de vida del niño, o sea que es importante que la madre se alimente bien en ese periodo. Si ese niño no se alimentó de la manera adecuada, sus neuronas no tuvieron la cantidad de conexiones adecuadas. Entonces ese niño afecta, porque cuando va al colegio pues no tiene el aprendizaje correcto, le cuesta más que otros niños que su estado nutricional es normal, y eso afecta a toda la población guatemalteca, porque en su edad adulta pues es difícil que consiga un trabajo, o no difícil, sino que es comparado con una persona que sí tuvo esas posibilidades, se dificulta un poco más. Y también hay estudios donde identifican que los niños que tuvieron desnutrición cuando fueron menores de 5 años, en su edad adulta también sufren de enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, sobrepeso u obesidad. Los casos de la familia Kaal Chun y Kaal Tiul son ejemplos claros de la situación de miles de familias guatemaltecas que, de no tomar cartas en el asunto, como ha sucedido en las últimas décadas, se condenan a las siguientes generaciones a vivir lo mismo. ¿Qué exactamente deberíamos como de cambiar? Y sobre todo, viendo que estamos a 2 años de que finalice este gobierno y ya viene un próximo, eh, marcar esos desafíos. ¿Qué deja este y qué debe continuar el próximo gobierno? Eh,
Es bastante complejo, dice claro, es bastante complejo porque necesitamos tener no sé si la secretaría, pero el ente como más fortalecido que tome decisiones y que haga las atenciones directas a las Ujú. familias. Ok. Este fortalecimiento de las comisiones comunitarias debe ser puntual y en todas las comunidades. Ujú. Pero lo que yo he visto durante el transcurso ya del tiempo es que toman, y lo voy a ser sincero, y Ujú. seguramente muchos me van a decir, ¿por qué dijiste eso? ¿Va? Ujú. Pero que no sea botín político, la secretaría, la gente, y Claro, que pongo aquí a la persona porque me ayudó, sino que claro. sea un proceso de selección real y que las personas que trabajen dentro de la institución estén convencidas de una misión grande que se tiene en el tema de Ujú. seguridad alimentaria. Son niños, son mujeres, son familias vulnerables las que se atienden. Y el trabajo de categorización y caracterización de comunidades, como se hacía en el pasado, que era visita de vivienda en vivienda, Ujú. debería de darse para ir identificando exactamente dónde está la vulnerabilidad y qué procesos deberían de darse. Ujú. Porque solo así la atención es puntual. Claro, Y claro, podemos entonces rescatar familias y rescatar niños, que es lo más importante, que son vidas, ¿verdad? claro, claro. Porque yo recuerdo la categorización de comunidades en el pasado era de casa en casa. Íbamos de vivienda en vivienda y de ahí hacíamos el filtro para la caracterización de la familia, Ujú. Ujú. para ver en qué estaba fallando y ahí atender a las familias. Pero sí se requiere de una gran coordinación entre instituciones, estar de acuerdo todos en lo que se está haciendo. ¿Y ese recorrido de casa en casa, desde cuándo se dejó de hacer, Aurelia? Pues yo estuve en Aragán hasta el 2010, luego me fui y regresé, pero en el 2016, que yo todavía estuve allá, si no me equivoco, 12, 13, 14, ya no se hacía la categorización ni la caracterización de comunidades como se hacían Ujú. en el 2008-9, Claro, en la claro, época del ingeniero Colón, claro. que era vivienda por vivienda, y Ujú. aunque nos desgastáramos, pero sí se hizo de tal manera. En la época del doctor Juan Aguilar como secretario, eso fue Ujú. un despliegue Claro. de gente a los departamentos más vulnerables. Y Ujú. recuerdo que en Alta Verapaz estuvieron las delegaciones de Zacapa, Jutiapa, Santa Rosa, Baja Verapaz, Izabal, apoyando el levantado de Ujú. información de todo el departamento. Ujú. Pero fue la única ocasión que se hizo y se identificó específicamente dónde estaba la vulnerabilidad y la Ujú. atención a ese grupo vulnerable. Ujú. Pero después no creo que hayan hecho categorización ni caracterización en esa magnitud, Ujú. especialmente, puntualmente, sino a través de lectura, de información de otras instituciones, y eso no va a funcionar así. Sí, claro, sí, pues, claro, claro. Y en esta dinámica, por ejemplo, el doctor Fernillo nos hacía un referente en cuanto al tema de cuando nos marcaba por departamento cómo estaban los indicadores de nutrición en el país y marcaba, por ejemplo, la referencia ahorita se me fue el nombre del departamento, del municipio de San Pedro Atitán o San Juan Atitán, creo que es, en San Juan Huehuetenango, Atitán. San Juan Atitán. Y que él Uh-huh. señalaba que ahí hubo una participación muy activa del alcalde que hizo que desaparecieran un poco los indicadores cuando inició durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Yo aquí le preguntaría un poco más, no ver el tema de experiencia internacional, pero acá en la localidad, Aurelia, ¿cuál ha sido como la experiencia comunitaria o rural exitosa que debería ser como el referente para aplicarlo en el país? Y que efectivamente, así como usted señalaba, hubo esa experiencia de recorrer casa por casa, digamos, debería servir como el modelo real a que se aplique en todos los municipios en donde hay altos índices de desnutrición infantil. Yeah. Hay varias experiencias. En Alta Verapaz estuvo el programa comunitario de diversificación alimentaria Procomida, que con fondos de USAID se ejecutó por Ujú. 5 años. Ujú. Esto
la organización comunitaria que quedó eran personas de la misma comunidad que se capacitaron en peso y talla y se les entregó su equipo. Y luego ellos, en aras de mantenerse en el tiempo, le requerían a las familias un pequeño aporte, no para gastarlo ellos, sino para mantener un fondo de emergencia comunitaria. Pasado el tiempo de la ejecución y finalización de este programa, en visitas posteriores a comunidades, habían todavía personas comunitarias que seguían haciendo peso y talla en su comunidad y seguían manteniendo el fondo comunitario de emergencia. Y comentaron que ayudaba mucho, principalmente para pagar una ambulancia para una mujer embarazada que saliera a un servicio. Y ellos devolvían después el fondo y lo mantenían. Entonces, es algo como exitoso y que está ayudando para disminuir muertes maternas, y que la persona que está manejando este fondo a nivel comunitario también orienta a las familias. Y les da charlas de bienestar, les da charlas de cuidado del embarazo, porque de eso se capacitó. Entonces, pero tenemos que encontrar gente con esa mística para hacerlo, con esa decisión, con esa entrega en sus comunidades. Pero sí creo que empoderar a las comunidades a través de las comisiones comunitarias de seguridad alimentaria, capacitarlas bien para identificar casos y orientar a las familias, sería el éxito, porque ellos están puntualmente dentro de su comunidad. Y en esa parte del rol de las experiencias, ¿cree que todavía la cooperación internacional está dispuesta a seguir contribuyendo y apoyando al país en el tema de estos programas que están vinculados a identificar y a combatir la desnutrición en el país? Lamentablemente USAID ya no nos está dando recursos, porque era el mayor donante para Guatemala, ¿verdad? Pero yo creo que sí se puede conseguir aún recursos de la Unión Europea para estos temas, principalmente a nivel comunitario, que es donde necesitamos fortalecer las capacidades de autoridades, de familias, y trabajar más a nivel comunitario. Y necesitamos que las instituciones también tengan dentro de su equipo de trabajo las personas que hablen el idioma local y que quieran ir a caminar hasta las comunidades para atender a las familias. Y ese era qué bueno que lo mencionó, ese factor idiomático, Aurelia, es también tiene que ser una parte de una fortaleza, y me imagino que también es una debilidad del por qué no estén funcionando o por qué no hemos reducido de forma significativa los niveles de nutrición en el país. El idioma local sí es bastante fuerte a nivel comunitario, pero ahora yo siempre digo, la evolución también ayuda. Claro. Yo he visitado comunidades y todas las familias tienen un teléfono. Claro, correcto. Podemos utilizar ese recurso para que puedan ellos recibir mensajes claves o usar todos los recursos tecnológicos que hay y modernos, como los TikTok, grabar esos mensajes así, enviarlos masivamente. Yo creo que hay más recursos ahora que como trabajamos antes, que eran con cartelitos que íbamos y tratábamos de motivar a las familias. Lo que creo que no estamos haciendo bien es utilizar estos recursos a beneficio de estos procesos que debemos implementar en el campo. Claro. Y ya para finalizar, Aurelia, ¿qué mensaje usted daría planteándonos en perspectiva, pongámonos en 10, 15 años, y que, digamos, marcáramos, se logró que todo esto funcionara, que hubiera voluntad política, que la persona que esté de alto nivel tenga ese compromiso con el país, que se hayan superado esos niveles de descoordinación institucional, que haya recursos, que se haya fortalecido este elemento comunitario, como usted lo señalaba? ¿Cómo ve el país en los próximos 20 años? Y decir, se hizo esto
A, B, C y D para que se redujera la desnutrición. ¿Cuáles serían esas tres acciones nuevamente que usted diría son la puerta mágica para que efectivamente reduzcamos esos niveles de desnutrición en el país? O sea, hayan reducido esos niveles de desnutrición en el país. Yo creo que lo primero es, digamos, pensar que tenemos una ley que Ujú, nos ampara y que no muchos países lo tienen. O sea, actualmente claro. no sé si todavía hay quienes les falta. Pero creo que nos toca revisar bien esa ley. Creo que se quedó Ujú, un poco obsoleta ya 20 años después. ujú, Creo que nos toca revisarlo ahora, actualizarlo y ver si en lugar de una secretaría tenemos otro ente más ujú, fortalecido claro. que ejecute, porque hay lecciones aprendidas y que están bien. Ujú, Y también tal vez plasmar esto que el cambio de gobierno no sea cambio para acciones que se están haciendo bien, que los candidatos o los futuros gobernantes también piensen en eso, que ujú, los cambios lo único que hacen es frenar desarrollos que van encaminados al bienestar de la población y principalmente la niñez. ujú, Esto de estar desnutrido es la cadena perpetua de un niño hasta que muera, claro. porque eso no se cambia después. Entonces hay que pensar en eso. Creo que podemos hacer mucho por Guatemala todavía, por la población con mayor educación, fortaleciendo la institucionalidad como salud, que sigue con sus desbalances de personal y que vayan a sensibilizar a las familias o a los equipos dentro de las comunidades. Hay buenos ejemplos, hay buena historia como el de extensión de cobertura, el Ujú, proyecto de ujú, extensión de cobertura de salud del PEC, que llevaba a todo su personal y se iban a una comunidad, hacían educación, hacían curación, hacían todo, y eso era un fortalecimiento comunitario. claro. Yo creo que podemos hacer Ujú, y poner esto al servicio de la población. ok, correcto. Bueno, Aurelia, quiero agradecerle por su tiempo, por su conocimiento y su contribución con sus ideas a esta serie de este podcast que pues lo hemos desarrollado con una finalidad de dar información, hacer conciencia y creo yo que la tarea y el desafío que tenemos como guatemaltecos es muy fuerte. Y esperemos que quienes vengan, no solamente las actuales autoridades, sino las que vengan, tengan una visión más integral y más de compromiso con el país para que logremos tener un futuro distinto, ¿verdad? Entonces yo quisiera agradecerle bastante por su tiempo, desearle muchos éxitos, de igual manera felices fiestas y agradecerle por esos conocimientos y sin duda la estaremos invitando en otro episodio, en otro momento para que sigamos hablando de esta realidad del país. Así que la dejo para un mensaje final y ya con eso cerramos el episodio. Muchas gracias, licenciado, por su invitación a participar en esos temas tan importantes, tan urgentes que hay que abordar. Yo creo que hay bastante gente profesional ya que conoce de este tema y que sabe cómo abordarlo, pero normalmente están como alejaditos del medio político. Creo que habría que traerlos para hacer un buen análisis y discusión en cualquier momento y plantear una buena estrategia de país. Ya tenemos una ley, eso es lo más importante para los países, contar con una ley que nos ampare, pero yo creo que toca revisar ya esa ley, que es lo que hay que cambiar y que mejorar para que esto funcione. La niñez nos necesita, son el futuro de nuestro país, nosotros ya estamos de vuelta, en la vuelta al sol, pero necesitamos trabajar más en el tema de seguridad alimentaria y nutricional y evitar que esos números sean tan altos para los departamentos. Hay mucha riqueza en nuestro departamento, hay mucha riqueza en nuestro país y es una vergüenza para nosotros todavía ocupar el primer lugar en desnutrición crónica y pues es preocupante todavía, pero juntos podemos hacer algo más y muchas gracias por invitarme a su programa. Ok, correcto, Aurelia, pues le agradezco a usted por ese tiempo, a quienes nos están escuchando,
y observando, agradecerles y que estén pendientes al siguiente episodio de esta serie de nutrición y seguridad alimentaria. Muchas gracias.